Trabajo final de Fundamentos de la Matemática. Instituto Superior de Formación Docente número 41. Profesor Federico Rivolta. Alumna Macarena Lieti. Tema: el milagro griego. Durante muchos años los egipcios y los babilonios crearon herramientas matemáticas para poder resolver distintos problemas, como transportar algo pesado, para lo que inventaron la rueda, o para poder dividir un campo entre los agricultores, utilizaron cuerdas y triángulos. Pero todos estos conocimientos matemáticos tenían fines prácticos. Los griegos fueron los primeros en ordenarlos, clasificarlos y explicar por qué funcionan. Además, producieron conocimientos teóricos pero sin un fin práctico, es decir, estudiaron las ciencias como fin último. Es por todo esto que reciben el título de padres de la ciencia. Tales de Mileto fue uno de los 7 sabios de Grecia. Fundó la escuela jónica, donde se cree que fue profesor de Pitágoras. Creía que el agua era la sustancia primordial de todas las cosas. De hecho, pensaba que el agua llenaba todo el espacio y que la Tierra era un disco flotando en agua con una burbuja de aire que estaba sumergida. Se lo conoció más como astrónomo, ya que predijo un eclipse total de Sol, descubrió la constelación de la Osa Menor, relacionó el tamaño de la Luna y el Sol y postuló que el año tiene 365 días. Se le atribuye ser el primero en demostrar teoremas geométricos. El teorema de Tales es el teorema más conocido. Si dos transversales son cortadas por dos o más paralelas, quedan determinados segmentos proporcionales sobre las transversales. Este teorema tiene infinidad de aplicaciones, como por ejemplo, dividir un segmento en partes iguales, calcular la altura de una pirámide, representar números racionales en la recta numérica. Pero además de este, se le atribuyen otros 5 teoremas. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales, un círculo es bisecado por algún diámetro, los ángulos entre dos líneas rectas que se cortan son iguales, 2 triángulos son congruentes si ellos tienen 2 ángulos y un lado igual, y todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Pitágoras de Samos viajó a distintos países como Egipto y Babilonia, donde descubrió conocimientos matemáticos, astronómicos y religiosos. Cuando se asentó, creó la escuela pitagórica, que tenía carácter de secta, ya que los pitagóricos tenían rituales, costumbres y creencias propios de una comunidad religiosa. A Pitágoras se le debe el carácter esencialmente deductivo de la geometría y el encadenamiento lógico de sus proposiciones. En Babilonia descubrió el teorema de Pitágoras, pero fue él quien lo estudió y lo demostró. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El teorema de Pitágoras generó un conflicto dentro de la escuela pitagórica. Cuando los catetos del triángulo rectángulo valen 1, el teorema plantea que la hipotenusa es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz de 2. El problema es que en ese momento creían que todos los números eran racionales, y raíz de 2 es un número irracional. Los pitagóricos creían que los números eran la esencia del universo. Es por esto que los estudiaban muy profundamente y consideraban que tenían propiedades físicas. Por ejemplo, el número 5 representaba la vida, el poder y la invulnerabilidad. Hicieron los primeros estudios de la teoría de números y clasificaron los números naturales. Heráclito, junto con Parménides, fue uno de los 2 filósofos presocráticos más importantes. Afirmó que el universo es único y finito, y que la realidad es un devenir perpetuo, es decir, que la realidad está en permanente cambio y que esos cambios serán perpetuos, por lo que propuso al fuego como el principio natural. Para él, este cambio no es irracional, y el logos es la razón, la realidad y la armonía universal. Como el logos está en permanente cambio, no se ve de inmediato, sino que hay que interpretarlo a partir de los sentidos y abarca el universo en el alma del hombre, pero su absoluta comprensión solo es un ideal para el filósofo. El universo, según él, está formado por contrarios, que están en oposición continuamente, formando una pluralidad, la cual es la condición de cambio y de equilibrio del cosmos. A Heráclito se lo considera el padre de la dialéctica, ya que influyó directamente en los sofistas, que exageraron sus ideas y las utilizaron según su conveniencia. La dialéctica es el arte de la conversación u argumentación para discutir mediante el intercambio de razonamientos. Heráclito no fue comprendido en su época.
Sin embargo, en los últimos siglos ha sido revalorizado y de hecho muchas ideas científicas están relacionadas con su pensamiento, tales como la teoría del caos, la teoría de las catástrofes de los sistemas dinámicos, la hipótesis del eterno retorno universal y por último la geometría fractal. Al respecto de esta última, Bernard van der Brot defendió la idea de que las formas de la naturaleza son fractales y múltiples procesos de la misma se rigen por comportamientos fractales. Algunos ejemplos son la curva de Koch, la isla de Koch o curva de copo de nieve, el triángulo de Waclaw-Sierpinski, la alfombra de Waclaw-Sierpinski, la esponja de Menger y el árbol de Pitágoras. Parménides de Elea fue el primero en reflexionar sobre la razón, en pensar en el pensar. Fundó la escuela eleática con ideas opuestas a las de los filósofos Tales y Pitágoras. Parménides distingue entre apariencia y esencia. Decía que frente a la realidad sensible, es decir, la que percibimos a través de los sentidos, que es cambiante y efímera, existe la realidad eterna y permanente del ser. Entonces, nuestro objetivo debe ser buscar la realidad detrás de las apariencias del mundo de los sentidos y distinguir la verdad, o sea, el ser, de la opinión, o sea, el no ser. Con Parménides se introduce un rigor lógico. En sus reflexiones sobre el ente, realizó razonamientos como los siguientes: que el ente o es o no es, porque el no ente no lo puedes pensar, que el ente es único, es inimmutable, carece de origen y que es imperecedero e intemporal. Con estos razonamientos enunció 3 de los 4 principios de la lógica clásica. El principio de identidad plantea que todo objeto es idéntico a sí mismo, ya que lo que es, es. El principio de no contradicción plantea que un juicio y su contrario no pueden ser ambos verdaderos a la vez, ya que es imposible ser y no ser, y el ser es y no puede a la vez no ser. El principio del tercer excluso plantea que un juicio y su contrario no pueden ser ambos falsos a la vez, ya que o es o no es, y no hay un término medio entre el ser y el no ser. El principio de razón suficiente, de Leibniz, plantea que toda verdad debe estar fundada, ya que nada es sin razón de ser. Por otro lado, se considera que las leyes de física de conservación de energía y de conservación de la masa también tienen su precedente en sus pensamientos. Zenón de Elea, al igual que Parménides, sostenía que el universo es una unidad, y sus argumentos iban en contra de las ideas de Pitágoras. Inventó la demostración llamada reducción al absurdo, que consistía en tomar como punto de partida las afirmaciones del adversario, y con hábiles deducciones llegar a aceptar la tesis contradictoria, es decir, llegar a un absurdo y concluir que dicha afirmación es falsa. Se considera que Zenón fue un precursor del cálculo infinitesimal y formuló sus ideas en paradojas: la dicotomía, Aquiles y la tortuga, la flecha y el estadio. La dicotomía plantea que una persona, para poder recorrer una distancia determinada, debe primero recorrer la mitad de esa distancia. Luego debe recorrer la mitad de la distancia que le queda y así sucesivamente. Esta idea la plasma en una serie geométrica infinita. Un medio representa la mitad de la distancia, un cuarto representa la mitad de la distancia, y así sucesivamente. Si sumo todos los términos de esta serie, nunca podré llegar a uno, es decir, que nunca podré recorrer la distancia completa. Aquiles y la tortuga. En una carrera entre ellos, el héroe le deja una ventaja a su lenta contrincante. Para poder ganarle, debe primero alcanzar el lugar de donde ella partió, pero al lograrlo, la tortuga ya ha salido y ha recorrido algo de camino. Cuando Aquiles llegue a esa nueva ubicación, la tortuga habrá avanzado un poco más. Aunque Aquiles parezca estar cada vez más cerca, la comedia se repite indefinidamente. Siempre que alcance el lugar donde estaba la tortuga, ésta le habrá movido y por lo tanto ganará la carrera. Sócrates es considerado el padre de la filosofía, ya que consideraba a la ética y a la política como el centro de sus reflexiones.
Se le atribuye el argumento inductivo y la definición general. Su famosa frase, solo sé que no sé nada, indica que el sabio toma conciencia de todo lo que le falta aprender, ya que cada conocimiento le genera nuevas preguntas. Su método, la mayéutica, consiste esencialmente en emplear el diálogo y realizar preguntas para llegar al conocimiento. Creía que el vicio es producto de la ignorancia y que a su vez la virtud es conocimiento. Por otro lado, creía que ninguna persona desea el mal y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Platón viajó por Egipto, Sicilia e Italia, y cuando regresó fundó la Academia. Él creía que no se puede estudiar filosofía sin el conocimiento de las matemáticas. Influenciado por las ideas de Sócrates, Platón propone que el mundo se divide en el mundo sensible, que es en el que vivimos y que es imperfecto, del mundo de las ideas, del cual el sensible es una copia y que es perfecto. En la alegoría de las cavernas ejemplifica esta idea, diciendo que el hombre no conoce la verdad, ya que vive en una caverna, el mundo sensible, en el que solo ve la sombra de lo que ocurre afuera, el mundo de las ideas. Para poder llegar a ver toda la belleza de la geometría, debieron concebir figuras perfectas. Una recta ideal es longitud pura, sin espesor ni anchura, y pertenece entonces al mundo de las ideas. Pero para poder explicar las propiedades de las figuras, el geómetra realiza dibujos imperfectos, que representan esas figuras ideales. Esos dibujos pertenecen al mundo sensible. Plantea que en la geometría solo deben usarse regla y compás, ya que mientras menos herramientas se utilicen y cuanto más simples sean estas, tanto más cerca estará del ideal. Con estas dos herramientas se trató de construir un cubo del doble del volumen de un cubo dado, dividir un ángulo en 3 y hallar un cuadrado de igual área que un círculo dado. Se debe a él la organización de la exposición geométrica desde un punto de vista lógico, cómo debe enseñarse y qué camino debe seguirse. Para él, el estudio de la geometría debía realizarse en el siguiente orden: definiciones, axiomas, postulados y teoremas. Por otro lado, Platón le asignaba a los poliedros regulares propiedades místicas y relacionaba a cada uno de ellos con un elemento. Eudoxo fue un alumno brillante de la Academia de Platón. Se lo considera el padre de la astronomía matemática porque fue el primero en plantear un modelo planetario basado en un modelo matemático. Eudoxo afirmó que la Tierra es el centro del universo y que el resto de los cuerpos celestes le rodean fijados en un total de 27 esferas concéntricas reunidas en 7 grupos. En esta idea se basó Aristóteles luego para desarrollar su propio modelo. Descubrió que el año tiene 365 días y 6 horas. Su trabajo sobre la teoría de la proporción permite el tratamiento de las cantidades continuas, no únicamente de los números racionales. Eudoxo trató a los números como segmentos, siendo el primero en geometrizar la aritmética. Creó el método llamado exhaustión, que consiste en dividir una figura compleja en figuras más simples y pequeñas de área conocida y de esta manera poder calcular el área total. Con este método demostró que el volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen de la misma base y altura y que el volumen de un cono es la tercera parte de un cilindro de la misma base y altura. Se mantienen para pirámides y prismas de bases de cualquier cantidad de lados y para conos y cilindros de bases elípticas. Aristóteles asistió a la Academia de Platón, fue maestro de Alejandro Magno y luego fundó la escuela El Liceo. Sostuvo que la materia se origina en la mezcla de 4 propiedades fundamentales: caliente, frío, húmedo y seco, que se combinan entre sí para dar lugar a 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire, y una quinta esencia o éter que formarían los cuerpos celestes. Demostró la esfericidad de la Tierra y sostuvo que ésta era el centro del universo. Clasificó las ciencias en teóricas, prácticas y poéticas, y a la lógica la consideró el instrumento para el estudio correcto de las ciencias. Inventó el silogismo y estructuró el ser en 10 categorías: la subsustancia, el ser en sí, y los accidentes. Aristóteles hablaba del cambio queriendo dar fin a esta discusión, diciendo que la diferencia del cambio radica en estar en acto y en potencia. Propuso paradojas como el hacha del abuelo, el calcetín de Locke y el barco de Teseo. En el hacha del abuelo plantea la siguiente situación: si durante las generaciones en una familia se fue heredando un hacha y a ésta se le fue cambiando el mango y la hoja,
¿El hacha seguirá siendo la misma? Según Aristóteles, la felicidad no puede encontrarse en los placeres, porque nos hace depender de ellos, tampoco en los honores, porque estos no dependen de nosotros, sino de los demás, ni siquiera en el dinero, ya que este es un medio, no un fin. Así, llegó a la conclusión de que la felicidad solo puede encontrarse en la virtud. Pero, ¿qué es la virtud? Virtud significa excelencia, la perfección de la función propia de algo o alguien. Por ejemplo, la función del pianista reside en el arte de tocar el piano, y será virtuoso cuando toque el piano de manera excelente. Y entonces, ¿cuál es la función del hombre? El vivir es común a las plantas, la vida sensitiva es común a los animales, pero la razón es propia del hombre. La virtud del hombre, por lo tanto, consistirá en la perfección en el uso de la razón. Es entonces el filósofo el más feliz y la sabiduría la virtud más alta.